Bien, buenas tardes a todas y todos. Me complace estar en este conversatorio alrededor del Día Internacional de las Mujeres con la maestra Anabel Ojeda Gutiérrez, coordinadora de la Unidad de Género de la Universidad Veracruzana. Anabel, bienvenida. Esta es tu casa también. Y para conversar justamente sobre este tema. ¿Por qué un 8 de marzo y por qué conmemorar, celebrar un Día Internacional de las Mujeres? Hola Mario, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Buen día también a quienes nos escuchen. Pues bueno, la razón histórica del 8 de marzo en realidad son varias, ¿no? En distintos años sucedieron cosas diferentes. El 8 de marzo hubo algunas conferencias muy grandes en Europa, hubo algunas protestas muy grandes. La más sonada tiene que ver con trabajadoras textiles exigiendo sus derechos y bueno, estamos hablando de sus derechos infrabásicos, ¿no? Que se les redujera la jornada a 10 horas en lugar de 12, que pudieran ir al baño, por ejemplo. Cosas sumamente básicas en una fábrica textil en Estados Unidos y entonces los dueños como intentando pues que las trabajadoras desistieran, las encierran, echan candados a la fábrica se incendia y 127 trabajadoras resultan muertas, asesinadas ese día. Entonces, bueno, alrededor de eso, conforme van pasando los años en diferentes latitudes, desde diferentes movimientos, se va volviendo como una fecha emblemática, ¿no? Como que va y viene de mujeres organizándose para defender sus derechos y para exigir cada vez más y más y más y más. Y entonces, pues la fecha se conmemora desde hace muchos años y históricamente en años recientes, ¿no? Bueno, históricamente estamos hablando de hace 10, 15 años, el movimiento feminista toma también la fecha como una fecha pues de batalla para tomar las calles, para salir y exigir, ¿no? Pues todas las cosas que estamos necesitando y se vuelve como un movimiento que va creciendo, creciendo, creciendo en muchos países y con ya multitudes, ¿no? De mujeres participando. En México particularmente, un año muy emblemático fue el 2020, ¿no? Justamente antes de pandemia, o sea, pues poquito antes de pandemia, ¿no? El 8 de marzo y pandemia empezó a finales de marzo. Esa marcha fue de miles y miles y miles de mujeres en muchos lugares del país, ¿no? En estados que antes no marchaban, en todos lados fue una cuestión autoconvocada en el que asistieron también muchas mujeres jóvenes, ¿no? Empezaron a llegar al movimiento muchas mujeres jóvenes y entonces pues es un día en el que tomamos las calles, en el que, como una cuestión simbólica, ¿no? De dejar de sentirnos intrusas y dejar de sentirnos vulnerables en los espacios públicos y entonces pues así exigir, ¿no? Exigir y hacer nuestra la fecha, no porque los otros días no exijamos o no hagamos nada, pero sí se ha vuelto como un bastión de lucha para el movimiento feminista. Bien, entiendo entonces que más bien el 8 de marzo es la suma de una serie de demandas históricas, ¿no? Y que la visibilidad, la exigibilidad de derechos a tener derechos sigue siendo como parte de la agenda pendiente. Sí, Digamos, por supuesto. adelante. La fecha, como muchas otras fechas, de pronto se empieza a institucionalizar, ¿no? ¿Sí? Te quedaste congelada.
trabajo de base, en el trabajo activista del movimiento, pues tiene que ver con, para nada una celebración, exactamente con visibilizar que no tenemos nada que celebrar, porque eso también lo despolitiza y eso ha pasado como históricamente. Por ejemplo, el 10 de mayo en México fue inventado, el Día de la Madre fue inventado como una forma de represión a las sufragistas. Entonces, el eslogan primero del 10 de mayo era esto de ser madre y permanecer en nuestras casas, pues siendo unas madres abnegadas y haciendo lo que las madres tenemos que hacer, que no es salir a la calle a hacer protesta, ni es exigir votar como si fuéramos hombres, porque pues ya sabes, ¿no? Siempre la medida es el hombre, ¿no? Entonces, hay como muchos intentos, muchos embates institucionales desde distintos frentes por despolitizar, ¿no? Las conmemoraciones. Y entonces también ha habido este rollito de feliz Día de la Mujer, la rosa más bella del ejido, felicidades porque usted nos da la vida y la cosa, pues por ahí para nada va, ¿no? Eso quiere decir que no hemos entendido nada, que no estamos entendiendo nada, porque las exigencias, la agenda pendiente hoy, pues tiene que ver con que no nos maten. Tiene que ver con los índices de violencia y de feminicidio que en México son brutales, ¿no? Son espeluznantes. Y si bien el movimiento ha ganado mucho, se ha vuelto mucho más potente, ¿no? Según mi mirada, con toda la fuerza que nos inyectan las chicas jóvenes, los números no han cambiado. Es decir, los índices de feminicidio siguen en aumento y además se agravaron con pandemia. Entonces, bueno, una feminista y antropóloga muy prominente, que se llama Rita Segato, nos problematiza eso y dice que por qué si el movimiento crece, si cada vez somos más y cada vez exigimos además más fuerte, porque también las formas de exigencia van cambiando, ¿no? Y ahora hay pues lo que llamamos el bloque negro y acciones directas y cosas que suceden en las marchas que en años pasados, que antes del 2020 en México no había sucedido. Entonces, ¿por qué? Si hemos ganado tanto en el discurso y en la visibilización y en la presencia en las calles y en la toma de espacios. En México se han tomado universidades completas por paros feministas, eso no había pasado nunca, ¿no? Entonces, ¿por qué los índices de feminicidio no bajan? Y entonces Rita Segato dice que es porque estamos como en un punto de quiebre en el que la reacción al cambio inminente ha sido muy beligerante, ¿no? Muy violenta, que estamos siendo como disciplinadas por salirnos de nuestro lugar, así como fue disciplinante inventar el 10 de mayo, ¿no? Para explicarnos a las mujeres lo que sí podemos hacer y sí debemos hacer y lo que no. La cuestión es que, como yo lo veo desde el movimiento feminista, esto pues vuelta atrás no tiene, ¿no? Y pues estamos resistiendo. Bien, pues una agenda complicada, porque en realidad efectivamente no hay merma en los números de feminicidios en el país. De hecho, la pandemia prohijó la violencia doméstica, ¿no? Sospecho que es como un poco por esa parte de no estar acostumbrados a convivir, ¿no? Pero que en el escenario entonces, ¿cuáles serían, digamos, los puntos de la agenda feminista, de la agenda de las mujeres, para avanzar más allá de un 8 de marzo, para avanzar en la construcción de derechos con igual dignidad? Pues bueno, los puntos principales, ¿no? Son la cuestión del feminicidio y la cuestión del aborto legal y seguro para todo el país, para todo México,
El día de ayer justamente se consiguió en Colombia, un abrazo a las compañeras colombianas. Ayer se consiguió aparte con unas reformas muy integrales y muy bien hechas, me parece, ¿no? En el estado de Veracruz ya es ley, pero pues necesitamos que sea esta una cuestión federal y entonces hay que empujar. Y la cuestión del feminicidio, y aquí pues también, si buscamos en la historia, a las mujeres siempre se nos dice no se puede, ¿no? No ha habido un derecho por el que no tengamos que luchar. Entonces, queremos estudiar en la universidad, no se puede. Queremos votar, no se puede. Y cosas que ahora nos parecen sumamente cotidianas, ¿no? Que no tienen ninguna problematización, como usar un pantalón o andar en bicicleta, han sido derechos que hemos logrado a base de lucha y de insistir, 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 insistir. Entonces, pues vamos a seguir haciendo eso. Insistir, insistir por muchas aristas, ¿no? Desde el activismo, desde la generación de leyes y la intervención, ¿no? Concreta de las mujeres en las leyes, aunque pues sabemos que las instituciones, que el Estado pues es indolente, ¿no? Con lo que pasa con las mujeres y que no, pues no tienen una agenda más allá del discurso real. Insistir en la denuncia pública, insistir en lo gravísimo que es la normalización y lo gravísimo que es la impunidad, ¿no? Y desde el activismo, desde el arte, desde la academia, desde la generación de leyes, desde todas las aristas, pues seguir empujando, ¿no? La agenda no cambia hasta que cambie, o sea, hasta que lo consigamos. Y entonces, pues, como los derechos humanos son progresivos y nosotras también, pues entonces insistiremos más porque, pues vaya, la caída del sistema dominante, pues implica un cambio estructural de fondo, que en algún momento va a suceder. Probablemente no me toque a mí, ¿no? Bueno, muy seguramente no me tocará en mi tiempo de vida, pero pues no importa porque vienen muchas niñas abajo que merecen vivir sin miedo, ¿no? Totalmente de acuerdo, o sea, vivir sin miedo, vivir plenamente, sin estar al pendiente de voltear la cabeza para ver qué pasa atrás de ti. Yo creo que hay una impronta en el discurso, en la práctica, no en el discurso, en la práctica del movimiento feminista, que es fundacional. Tiene que ver con hacer visible lo invisible y poner en la agenda pública en los dos sentidos, en la agenda pública política, digamos, y en la agenda pública de nosotros ciudadanos y ciudadanas, poner en la agenda pública esos temas que son tan cotidianos que se invisibilizan, ¿no? Voltear a ver que las luchas de las mujeres son luchas de todos nosotros también. En Sí, ese sentido, sí, perdón. adelante, adelante, adelante. No, perdón, te interrumpí, dale. No, en ese sentido nada más era como para darte la pauta, pensar en una agenda que no es estratégica, sino que es una agenda de la vida misma, que es una agenda de lo cotidiano. Exactamente, o sea, el cambio de estructura es un cambio de cultura y de la manera en la que entendemos nuestras relaciones, ¿no? De la manera en que entendemos lo que es ser hombre, lo que es ser mujer y la manera en la que nos relacionamos. Poder mirar justamente lo que dices, lo que no miramos, ¿no? La misoginia profunda con la que en México todas, todos, todes somos criados, criadas, ¿no? Y que lo tenemos de verdad hasta la médula. Entonces, pues claro que tiene que ser un movimiento congruente,
¿no? Que se refleja en cómo nos relacionamos. Y a mí eso, pues me emociona mucho cuando veo a las jóvenes, a las niñas incluso. Yo estoy en colectivas feministas en las que tenemos niñas de 12 años que ya pues tienen una forma de ver totalmente distinta a la que teníamos en mi generación a los 12 años, que están mirando otras cosas, que se están dando cuenta de otras cosas. Y claro que eso también es resultado, o sea, que la coyuntura ahora sea esta, es el resultado de la lucha de miles, ¿no? De las que lucharon por andar en bici, por ponerse pantalones, por tener una tarjeta de crédito, por poderse divorciar, por todas las cosas. De pronto, o sea, a mí me confunde un poco decir, ¿por qué si hace 100 años o 150 años estaban luchando por ponerse, por tener derecho a decidir ponerse un pantalón? Ahora estamos luchando por la vida, porque no nos maten. Entiendo que es un momento de anomia social, ¿no? Muy complicado, y siempre los grupos vulnerabilizados, ¿no? Son quienes pagamos los platos peor cuando esas cosas suceden. Desde antes de pandemia, pero bueno, la pandemia ya vino, pues fue como el acabose, ¿no? Pero aún este escenario tan complicado, tan doloroso, tan tesudo, pues tenemos a las chicas, ¿no? Que vienen empujando, muy informadas, muy argumentadas y con una mirada y un nivel de exigencia mucho mayor al que tuvimos nosotras en su momento, ¿no? Nosotras, pues, no paramos la universidad porque por casos de hostigamiento y acoso sexual. No era que no existieran, solo era que no tuvimos los recursos en ese momento que ellas ya tienen, también gracias a todo el trabajo de las otras. Así es que la verdad es que el movimiento feminista y la celebración del 8 de marzo me parece muy conmovedora, digamos que es un claro ejemplo de ternura radical, ¿no? Y de solidaridad y de sororidad y de muchas cosas ante un panorama pues muy negro y que tiene que ver, sí, con cómo nos relacionamos también entre las mujeres, porque el patriarcado no sé cuál es la palabra que voy a usar ahora, complicado alrededor de cómo nos enseña a relacionarnos entre mujeres. Entonces, claro, o sea, la agenda, pues ya sabemos, ¿no? Lo personal es político, entonces también de eso se trata, de problematizar nuestras relaciones con nosotras mismas, con otras mujeres, con otros hombres, y que en algún momento, por voluntad o porque no tengan opción, los hombres también problematicen su masculinidad, ¿no? Y sus formas de relacionarse entre ellos y con nosotras. Sí, definitivamente y totalmente de acuerdo. Creo que hay en esta frase que señalas de que podría ser una pedagogía de la ternura, ¿no? De empezar a reconocernos como mutuamente iguales y distintos y desde esa distinción poder establecer la reciprocidad. Eh, sí creo que la agenda no solamente es una agenda de las mujeres, ¿no? Es una agenda de desaprendizaje también para el modelo patriarcal en el que nos hemos movido los hombres, que hemos sido socializados en ello, y que en la medida en que avancemos respetuosamente con el espacio de la visibilidad de las mujeres y nosotros coadyuvantes, podremos ir eventualmente abriendo el camino justamente para esta cosa de la igual dignidad. Creo que no es un día de celebración, me parece. No, Es, no.
es un día, eso de visibilización. Y es el 8 de marzo y es todos los días 8 y son todos los días 25 y son todos los días de la vida. Anabel, qué gustazo escucharte. Y yo te preguntaría, ¿qué es lo que la Universidad Veracruzana está haciendo en esta materia? Pues estamos trabajando mucho. Antes de empezar con esto, nada más una apreciación chiquitita. Sí, a los hombres les toca es trabajar su masculinidad, ¿no? Los hombres feministas no son y no pueden ser porque no es vivido, ¿no? Pero pueden trabajar su masculinidad. Eso es lo que necesitamos, por un lado. Y por otro, cuando hablamos de ternura radical y de pedagogía de la ternura, no es esta ternura de corazoncitos, ¿no? Cuando yo veo al bloque negro prendiendo cosas y pintando paredes, esa es ternura. O sea, esa es parte de la lucha que se necesita ahorita, que necesitamos para salvarnos, ¿no? A nosotras mismas y a las otras. Entonces, bueno, solo eso. Y en la UB, pues bueno, desde la coordinación estamos con un compromiso muy, muy grande, muy profundo, ¿no? La Universidad Veracruzana, como todas las instituciones de educación superior, pues nace patriarcal, pero la nueva administración, sus ejes rectores de trabajo son los derechos humanos y la sustentabilidad y obviamente la igualdad sustantiva, la igualdad de género, la no violencia contra las mujeres y contra las poblaciones diversas, ¿no? Pues es sustancial, necesaria, o sea, no hay sustentabilidad ni hay derechos humanos si no hay igualdad de género. Entonces estamos trabajando mucho como en muchas aristas también, justamente el tema de impulsar el trabajo con masculinidades desde propios hombres de la comunidad universitaria, derechos de la población LGBTIQ más, de manera como muy específica, ¿no? Y estamos buscando que sea también integral. Estamos empezando a proyectar la cuestión de educación sexual integral como herramienta de resistencia ante la violencia de género. La educación sexual en México no existe y eso es gravísimo. Entonces, impulsando educación sexual y también, pues, revisando cuáles son los mecanismos para atender y sancionar los casos de violencia para que se puedan adaptar, modificar, eficientar, ¿no? Tenemos ya una campaña que ya está andando de sensibilización para las autoridades que atienden los casos, ¿no? La semana pasada o antepasada salió un comunicado dirigido a funcionarias, funcionarios y autoridades en ese tenor justamente, entonces la campaña ya está andando y estamos vinculándonos mucho con el estudiantado, con colectivas feministas, con colectivas LGBT, porque pues pensamos que la potencia de las y los y les estudiantes pues se tiene que aprovechar para generar un cambio cultural, ¿no? Entonces, pues el rector está como con mucho compromiso en el tema, yo estoy esperanzada y por supuesto que de ninguna manera intentamos tapar el sol con un dedo. Siguen existiendo muchos casos de violencia, muchos, de hostigamiento, de acoso sexual, de violencia de género, de discriminación contra la población LGBTIQ, pero estamos como que intentando trabajar desde muchas aristas, pues para de verdad generar un cambio que ya sabemos que es de a largo plazo, pero pues bueno, dejar ahí una grieta, un escozor, una semillita que en su momento esté de fruto. No, afortunadamente, la UB cuenta contigo, ¿no? Muchas gracias. Como una comprometida, y militante, activista de los derechos de las mujeres, y seguramente habrá resultados. Yo
no me queda más que agradecerte el tiempo, el espacio para poder conversar sobre esto. Un 8 de marzo solo es 8 de marzo si se piensa como una actividad cotidiana. Es decir, no son los derechos, no es el Día Internacional de la Mujer, evitemos las flores y Por favor. los mensajes de felicidades y pensemos que son días de reflexión, genéricamente, y sobre todo días de activismo, que eso detone otras posibilidades. Anabel, muchísimas gracias. Te agradezco desde el fondo del corazón el que me hayas dado la oportunidad, primero, de verte después de tantos años, y dos, de que nos pudieras compartir, que nos hayas compartido esto, desde dónde vemos un 8 de marzo con otros ojos. Muchísimas gracias. No, pues muchísimas gracias a ti también. Un gusto, y pues seguimos en la lucha, ni una menos. Muchas gracias. Y una menos, así sea. Abrazo. Abrazo, Mario.